Vamos a presentar a Artemio López, consultor político. Artemio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Artemio, el primer análisis que queremos escuchar de parte tuya es cómo lo viste al presidente. Algunos dirigentes de la oposición lo vieron enojado, irascible. ¿Vos cómo lo viste? Bueno, yo creo que, obviamente Macri mintió todo, como habitualmente hace. Ese discurso no tiene ningún asidero en términos de cifras reales. El número de pobreza dice que heredó 32 puntos de pobreza. Esa es la pobreza que midió el INDEC en julio del 2016, después de la devaluación del 17 de diciembre del 2015, que provocó Macri, y obviamente llevó el dólar de 10 pesos a 16. Aumentó 46 puntos la asignación universal y alimento aumentó 60. O sea que todo lo que dijo no tiene el más mínimo asidero en la realidad. Ahora yo, sin embargo, creo que mintió, pero mintió bien. O sea que el discurso tiene cierto efecto, está elaborado y sobre todo bien actuado. Eso de si no nevero, ben trovato. Macri efectivamente elaboró un discurso bien estructurado, electoral, con efectos electorales sobre su propio electorado, sin ninguna duda. Y con respecto a la irascibilidad de Macri, bueno, eso es una construcción muy evidente. A mí me parece que Macri ante cada... Ustedes son jóvenes, pero ¿ustedes recuerdan el programa Cha Cha Cha? Claro que sí. Sí. No tan jóvenes, Artemio. No, bueno, pero sí, somos... comparado conmigo, que si pero todos sí, lo son recuerdo jóvenes, perfectamente. Pero de todas maneras, había un personaje, el de Alacrán, Casero. el de Casero, que frente a cada problema, cuando tenía que enfrentar un problema severo, se tomaba una pastilla. ¿Ustedes ya recuerdan el agaromba? Sí. El agaromba era una pastilla cuyo lema es: me tomo una garomba y todo me chupo un huevo. Bueno, yo creo que frente a cada discurso de apertura, Macri está bajo los efectos de la garomba y produce estas piezas que son memorables, porque es evidente que ese discurso está llevado adelante por alguien a que todo le chupa un huevo, porque no podría sostenerse un solo minuto ninguno de los párrafos que desarrolló con fehaciencia. ¿Y ahora qué lectura hay que hacer? Este tipo de discursos, en este paralelismo que usted traza, jocoso, pero al mismo tiempo con sentido de... una metáfora. ¿Tiene efecto en la gente? ¿Tiene sentido con la realidad que se vive? Bueno, ¿Está bien constituido desde la captación del ciudadano? Bueno, en términos retóricos, obviamente, la disputa política también es una disputa por las palabras, los gestos, las actitudes. O sea, eso evidentemente tiene efectos. Claro que a Macri lo que le falla es la realidad en términos concretos. El despliegue socioeconómico del país es aberrante. Este es el peor gobierno desde la recuperación democrática. El daño social es tan evidente que aún discursos como estos, bien actuados, bien pensados, con un nivel de cinismo importante, pero con efecto, finalmente confronta con la realidad, y eso no es, digamos, fácilmente eludible. Tiene 9 meses de caída en la actividad económica. Una depresión económica difícilmente vista antes. Ya no hay discurso que aguante. Y no hay manera. Ahora, si usted compara el discurso que está llevando adelante la gobernadora de provincia de Buenos Aires con ese tono melodramático que ya aburre, casi ya no queda nadie despierto en la propia sala. Con el discurso de Macri, usted ve efectivamente cuáles son las diferencias entre una y otra figura. La centralidad de Macri en Cambiemos es absoluta, como es la centralidad de Cristina Kirchner en el espacio opositor. Es ahí, la tensión se resuelve ahí, y en estos discursos se observa plenamente. Ahora, Agustina, si uno analiza lo que pasó post-discurso, fueron pocos los legisladores de Cambiemos que salieron a defender a la palabra de Macri durante la sesión, durante la inauguración del periodo de sesiones ordinarias. Se vio a todos opositores, pero pocos oficialistas. Me refiero a las repercusiones, ¿no? Bueno, de hecho, en el día de ayer hubo una reunión, recordemos, en la Quinta de Olivos, donde se reunían todos los legisladores. Era una especie de alinear la tropa para que no se encontraran, por supuesto, sin un preaviso de qué se iba a tratar, ¿no?, lo que iba a ser el discurso del día de hoy, que en realidad, para lo que ya se había filtrado, tampoco sorprendió demasiado. Llegaba al recinto con muchos datos económicos negativos, donde no podía eludir de alguna manera hacer una autocrítica, que lo más parecido a eso fue en algún momento usar a lo mejor la palabra error. En un momento, ya sobre el final de su discurso, él dice: yo sé lo
lo que han sido estos meses de dolor y de angustia, me hago cargo de eso. Ahora, más allá de eso, lo que no se vislumbra es cuál es la propuesta, porque todavía queda un año completo de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer de manera bien concreta sobre las tarifas para bajar la inflación? Bueno, no ha quedado para nada claro. ¿Qué es Durán Barba el que arma este tipo de estrategias discursivas? No tengo referencias específicas, pero seguramente hay un pensamiento de tipo de marketing político. No quiero asignarle la responsabilidad a nadie en particular, pero yo creo que fue un discurso que, frente a la catástrofe que han llevado adelante en términos de gestión concreta, lo resolvieron relativamente bien en términos de actuación y retórica. No me parece que haya que minimizarlo, y produce efectos porque, vuelvo a insistir, las palabras, los gestos y la actuación en política cuentan. Ahora, claro, lo que tienen que enfrentar Macri son los efectos sociales y económicos de su política. Ahí es muy difícil eludir el laberinto. Tiene intencionalidades, han creado metáforas, pero ya no producen efecto. El crecimiento negativo, la lluvia de inversiones, el segundo semestre. Ahora hablan otra vez segundo semestre de este año. Pero ya digamos que se ha ritualizado ese discurso y no produce efecto. Pero esta actuación de Macri hoy a mí me pareció interesante. Artemio, hoy Luciana hablaba de la oposición y de la posible unidad de cara al 2019. Sí. Ahora, la oposición debe dejar de hablar de las cosas que está haciendo Macri y empezar a presentarle al ciudadano un discurso o una propuesta de gobierno en caso de que ellos sean elegidos. Sí, ¿cuál es la estrategia de la oposición entonces? No, bueno, el nivel propositivo tiene que estar, pero efectivamente lo primero que tiene que delinear la oposición es cuál es el camino que van a transitar. En eso creo que la más clara fue Cristina en el último discurso parlamentario, cuando dijo: oposición los que se opusieron desde el primer día, la oposición real a Macri. El resto es cartón pintado. Yo creo que efectivamente es así. Acá hay una sola opositora nítida que hoy está en condición de primer minoría, porque la realidad socioeconómica continúa evolucionando y el deterioro de la figura del presidente Macri es evidente. Esa es la alternativa. Lo que diga Cristina Kirchner como principal opositora, hablar de otra oposición prácticamente hoy es un ejercicio de literatura fantástica. La única oposición es la de la figura de la expresidenta, y tiene el hándicap de que su gestión fue muy satisfactoria, por lo menos para una cantidad importante de argentinos. Por supuesto que tiene que haber propuesta. Este es un país modelado por el macrismo durante 4 años y van a quedar problemas, dificultades muy severas. La deuda que están contrayendo es con el Fondo Monetario. Las alternativas de quita ahí ya no son una opción tan sencilla, entre comillas, como fueron en el 2005 y 2010. O sea, hay una serie de problemáticas. Macri va a haber empobrecido después de su gobierno a por lo menos 6 millones de argentinos. Macri va camino al 40% de pobreza rápidamente. La caída salarial es espectacular. 60 puntos de inflación de alimentos contra actualizaciones promedio de 30 puntos, siendo generoso. Nunca se vio. Por lo tanto, obviamente la oposición va a tener que generar propuestas y tener una visión propositiva muy intensa, porque el país que deja Macri sí es calamitoso. Acá sí va a haber una herencia muy pesada para llevar adelante. Ahora, en el caso de Cristina Kirchner tiene el hándicap de la gestión anterior. Hay mucha gente que ha tomado conciencia acerca de los beneficios que el kirchnerismo durante 10 años, y en particular la etapa de Cristina, ha generado en términos de condiciones de vida cotidiana. Por lo tanto, eso es una ventaja relativa muy importante para enfrentar una campaña electoral. ¿Qué se define entre Macri y Cristina? ¿Para qué vamos a andar? Es decir, es tan evidente que son las dos figuras que concitan hoy la atención electoral de la mayoría de los argentinos, que en lo que haga una y otra va a definirse el futuro de la Argentina. Macri movió su pieza. En términos reales y concretos, el discurso fue calamitoso, no tiene nada para ofrecer, pero en términos de construcción retórica y actuación, fue un discurso, a mi juicio, muy logrado el de Mauricio Macri, sobre todo al final cuando convoca al Vamos Argentina 3 veces. Eso fue bastante conmovedor. Agustina, ¿cuál es tu mirada, cuál es tu opinión pensando en la oposición de cara a las próximas elecciones? ¿También crees en esta polarización que existe de dos figuras tan importantes como Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner? ¿O crees que una tercera pata puede llegar a ser una variable que un poco marque el destino de la Argentina? Siguiendo con la línea de lo que decía Artemio, creo que a lo largo de todo el discurso existió ese fantasma, ¿no? Que sin nombrarla, porque no la ha nombrado una sola vez a Cristina Fernández de Kirchner,
Kirchner, bueno, se ha contrapuesto a ella en cada uno de los puntos que por lo menos quería destacar, ¿no? A través de los años, a través de distintas políticas. Creo que en el único caso en el que amplió quizás la oposición fue cuando tuvo un momento para hablar del DNU, de extinción de dominio, que en ese marco fue cuando dijo, bueno, digan a quién quieren defender, todos los que han votado en contra, y entonces ahí un poco amplió esa oposición. Pero si me permiten, querían sumarles, porque ustedes lo habían consultado, cómo se había gestado este discurso. Y fueron 7 personas las que participaron. Fue un discurso que se fue elaborando en el tiempo, que tuvo de puño y letra a Alejandro Rosicher, sumando algunas ideas, por supuesto con la mirada de Durán Barba, Marcos Peña y Fernando de Andrés, delimitando absolutamente todo. Pero el equipo de discurso, que está integrado también por 2 personas, tiene 2 directoras, por un lado Julieta Herrero y por otro lado Daniela Broco, bueno, fueron quienes terminaron de alguna manera de ir puliendo todas las ideas. Estamos hablando de Peña, que sabemos que es quien básicamente va puliendo cada uno de los detalles y nada se escapa de su ojo. Bueno, de ahí salió entonces el discurso. Artemio, el presidente, en un momento habla de que ve a una Argentina con fuerza, refiriéndose a los ciudadanos, pero yo recuerdo, o el presidente se olvidó, lo que le ha ocurrido hace algunos días con el operario, con el obrero en Parque Patricios, que ese obrero le da al propio presidente un baño de realidad. Sí, bueno, se han perdido 200.000 puestos de trabajo en el último año. La situación social y económica en Argentina es calamitosa, es impresentable y está claro en ese discurso que no pudo hacer una sola referencia concreta. Ahora, creo que lo que viene por delante, a diferencia de lo que plantea el presidente, es una situación todavía peor. No hay ninguna indicación acerca de que la economía argentina pueda resolver la situación de recesión, que mejore el empleo, al contrario, creo que se va a profundizar. Y mi inquietud es esta. Cuando acá hay un gran coordinador de expectativas económicas y financieras, que no es ni económico ni financiero, es que la expectativa de reelección de Macri todavía, para un sector, está presente. En la medida que evolucione esta coyuntura y aparezcan las elecciones provinciales, comiencen a observarse estudios de intención de voto y finalmente la PASO, esa certeza de reelección de Macri va a quedar muy opacada. Entonces, frente a la volatilidad que ha instalado el gobierno, sobre todo en el sector financiero y Artemio, la caída de la economía real, segundo. ¿qué va a pasar cuando Macri Lo interrumpo un segundo, que tenga tenemos la chance que de ir no reelegir? rápidamente ¿Cómo no? a prestar atención lo Manera de dar pelea, porque no me doy por vencida, porque sé inaugurales del podemos Congreso de la más. Provincia. Muchas gracias. Bueno, allí entonces la gobernadora María Eugenia Vidal acaba de finalizar con esta sesión y deja abierta el periodo de sesiones ordinarias del 2019. Así la última frase de la gobernadora: no me doy por vencida. María Eugenia Vidal, ¿vos crees, Artemio, que el candidato de Cambiemos a nivel nacional a presidente, a eso me refiero, es Macri? ¿Estás tan seguro? Bueno, no hay otra figura de reemplazo. El plan B, no. Evidentemente no juega en la misma liga que Macri. El volumen político y electoral de Macri es incomparable con respecto a Vidal. Vuelvo a insistir, son figuras excluyentes. Para Cambiemos Macri, para Unidad Ciudadana Cristina, o el espacio que se construye en torno a la figura de Cristina, no sé cuál será el nombre final, pero son las 2 figuras que van a modelar, son las 2 figuras que surgen después de la crisis del 2001. ¿Y se van a presentar las 2? Ahora se dirime eso, la continuidad o no de este modelo. ¿Y se van a presentar las 2? Bueno, yo no sé, no puedo anticipar eso porque son decisiones personalísimas. supuesto, pero ¿cuál en es esa términos de decisión? estricta lógica electoral, debieran ser las 2 figuras que confronten en octubre para dirimir la continuidad o el cambio de rumbo en términos socioeconómicos. No, el resto, pero muy diferente es cualquier otra figura en términos de expectativa electoral. Tanto Vidal como otros candidatos que se ofertan dentro del espacio opositor. Porque si ustedes me dicen, bueno, hay matices, no, es 7-1 la diferencia con respecto a las 2 figuras centrales. Por lo tanto, yo no sé si van a presentarse o no, diría, bueno, puede suceder que no se presenten, pero en términos de estricta lógica electoral no habría ningún motivo ni ningún fundamento para que entre Macri y Cristina no se dirima la continuidad o ruptura de este modelo que, bueno, produce estos efectos que estamos comentando diariamente. ¿Y en números es invencible, es imbatible María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires? No, la María Eugenia Vidal depende de Macri. Con Macri llegó, con Macri sigue o se va. Si a Macri le va bien, ella reelegirá. Si a Macri le va bien, le va mal, no lo hará.
absolutamente inescindible la suerte electoral de Vidal de la de su padre tutor o encargado, Bueno, pero que es Mauricio Macri, ¿verdad? Artemio, ella intentó desdoblar las elecciones. Sí. De hecho, intendentes de Cambiemos saben que si Macri va encabezando la boleta, bueno, es un arrastre negativo para Sí. tanto Vidal como por los intendentes. Sí. Por la mala imagen que tiene Mauricio Macri en el conurbano bonaerense. Sí, bueno, esa es una alternativa que yo, obviamente no prosperó. Quiero ver cuánto de verdad hubo en eso, pero la verdad que está mal pensada. Al contrario, yo creo que la única chance que tiene Vidal es que a Macri le vaya bien. Si a Macri le va mal, antes le hubiera ido mal a ella en Provincia de Buenos Aires. No hay forma, ningún gobernador tiene vida propia, salvo excepciones. No hay manera de escindirse, además, sobre todo Vidal, que tiene en el respaldo del gobierno nacional casi todo su espacio de sobrevida. Gestión no tiene propia, porque ustedes me dicen cuál es la marca Vidal, bueno, los discursos y eso, los videos eso que pone en Twitter. Pero después, en términos de gestión, no tiene nada. Y lo que tiene es el respaldo del gobierno nacional, que transfiere ingresos, transfiere planes sociales, la sostiene, y puede decir esto que dice hoy, después de 3 años. Yo creo que la gestión de Vidal es inexistente en Provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, está atada la suerte de Mauricio Macri. No me parece que tenga ningún destino propio, lo mismo que Larreta en Capital. Bueno, ya he especulado. Lo bueno de los años que no son electorales es que todos son candidatos. Pero a medida que se acercan las elecciones van quedando pocos, y yo creo que los que van a quedar definitivamente son Macri y Cristina Kirchner, porque el resto, en las encuestas, funciona bien todo. Yo he visto encuestas de todos los gustos, pero la verdad es que hay 2 candidatos en eso excluyentes. Y me parece que eso va a terminar diseñando el espacio electoral de 2019. Agustina, un cierre a lo que ha sido este discurso, esta presentación de Mauricio Macri en las sesiones ordinarias. Bueno, a mí la sensación que me deja es que una autocrítica muy pequeña, digamos que no había manera de eludir que realmente estábamos atravesando tiempos difíciles. Sí creo que la campaña, bueno, empezó el día de hoy de manera oficial y que realmente nos quedan algunas dudas para saber qué es lo que va a pasar este año, por lo menos en nuestra economía diaria, ¿no? Que hay tono de campaña, ya es cierto, porque se adelantó el salario mínimo vital y móvil y se anunció un aumento de la asignación universal por hijo, así que la campaña empezó. 46% contra 60% de alimento el año pasado, miren qué aumento. Sí, y que además fue un adelanto. Así son los... Que además fue un adelanto. Un adelanto, pero eso es una cosa que no sé, es impresentable. Por Artemio, eso, actúa mejor y tiene mejor retórica, que los resultados son impresentables. La última, este discurso de Macri de hoy al mediodía, de hoy a la mañana, ¿cómo cae en la opinión pública? Yo creo que es un discurso que para un sector de su propio electorado va a caer bien. Obviamente va a ser repudiado por el conjunto de la oposición y en particular por la oposición más activa. No le agrega, pero tampoco le quita demasiado. Me parece que lo que le está ahora dando a Macri la imagen y la expectativa de voto son 3 cosas fundamentales: tarifas, precio de alimentos y precios de medicamentos, con un salario que va a la baja de manera sistemática. Fíjese el mamarracho de Vidal en las paritarias docentes. No les quiere reconocer la inflación pasada del año anterior. 5 puntos de reconocimiento frente a una inflación de 40 puntos. Es increíble lo que pasa. Eso es lo que lo está llevando a tener problemas electorales. Después el discurso zafa. Actúa bien Macri. Hace rato que actúa bien. Hoy lo dijo Graciela Camaño cuando la entrevistaron fuera del Congreso, que fue un acting político la del presidente hoy dentro del Parlamento. Sí, puede ser. Un acting político, pero que bueno, es un estilo que una parte de la fuerza que integra Camaño apoyó con mucha fuerza y fruición, sobre todo en los primeros tramos del gobierno. Bueno, habilitaron el pago a los buitres, que es la clave del endeudamiento actual. ¿Vieron? 97% sobre el PBI y sigue ascendiendo. Pero ahora con el Fondo Monetario. Doble gravedad. Deuda y con un organismo en que efectivamente es muy difícil. Lo único que cabe esperar es una reestructuración. Artemio, muchas Gracias gracias a ustedes por haber venido a este análisis político de un día muy interesante del aspecto político y económico de la República Argentina.